Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver cómo podemos mostrar o habilitar el modo de invernación en Windows 11. Me refiero a que nos aparezca el modo de invernar en el menú inicio. Por ejemplo, si nosotros hacemos un clic en inicio y después nos vamos al botón de apagar, veremos que aquí están todas las opciones disponibles: suspender, actualizar y apagar, pero el modo de hibernar no está habilitado. Esto que te voy a mostrar se puede aplicar también para Windows 10, así que es aplicable para Windows 11 y Windows 10. Así que vamos a habilitar el modo de invernación en Windows 11, vamos a presionar Windows R en nuestro teclado y vamos a escribir control. Esto nos llevará directamente al panel de control de Windows. Aquí haremos un clic sobre hardware y sonido y cuando estemos dentro de hardware y sonido nos vamos a la categoría de opciones de energía. Aquí tenemos que entrar directamente al botón este que aparece aquí, donde pone elegir el comportamiento de los botones de inicio y apagado. Haremos un clic sobre ella y verás que te aparece la opción de hibernar, pero no está disponible su modificación. Para modificarlo solamente tienes que hacer un clic aquí y ahora sí se habilitará el que tú puedas hacer un check sobre este cuadro. Marcamos esta opción, vamos a guardar los cambios. Y una vez que tenemos esto ya guardado, veremos que cuando nosotros hacemos nuevamente clic en inicio, nos vamos al botón de apagar, ahora sí que nos aparece hibernar. Así que nada, de esta forma es como podemos habilitar el modo de hibernación en Windows 10 y Windows 11 en el menú de inicio. Así que espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Y si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.